¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos listos para continuar con nuestra serie Hombres de Verdad y en esta noche vamos a tratar un tema muy interesante que es cómo podemos lograr esa integridad. Em, a veces se nos hace un poquito complicado poder lograr realmente amoldarnos a la imagen de Dios, pero mi intención en esta noche es poderles compartir algunas cosas que a mí me han sido de utilidad para poder vencer mi propio ser y poder ser más semejante a Cristo. Les invito a que oremos y que pidamos al Señor que nos dé iluminación en esta noche. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu amor. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, en medio de nuestra vida. Porque con tu victoria, Señor, nos has dado victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Ayúdanos a vivir en esa victoria, Señor. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, he preparado algunas diapositivas, entonces vamos a irlas viendo para poder tener un poquito más claridad. Bueno, primeramente quiero decirles que eh, Dios nos ha hecho seres integrales. Esto quiere decir que somos, como veíamos la semana pasada, tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Suceda porque aquel que os llama es fiel. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? Dos cosas importantes. Tu espíritu, alma y cuerpo deben ser conservados en limpieza. No solamente limpieza de tu cuerpo, no solamente limpieza de tu alma, sino muchas veces no ponemos atención en nuestro espíritu porque a veces ni estamos conscientes de que nuestro espíritu requiere esa comunión con Dios, requiere una limpieza, requiere una relación que lo santifique. Por otro lado, la palabra nos deja entender que somos incapaces de lograr esto por nosotros mismos, pero Dios puede producir esto porque Él es fiel. A medida que nosotros aprendemos esa fidelidad de Dios, nosotros nos vamos convirtiendo en personas semejantes a Él y somos capaces de lograr esa integridad. Empecemos con el espíritu. Nuestro espíritu tiene una parte que se llama conciencia. Dice en Proverbios 20:27 en la versión Reina Valera: lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Esto significa que nuestro espíritu es algo que conoce nuestro corazón y que nos da conciencia del ser. Nos hace comprender por dónde andamos, cuáles son nuestros caminos, nuestras intenciones. Y dice en 1 Corintios 2, 11 al 12, que nadie puede conocer lo que hay en una persona excepto su propio espíritu. Así que nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Entonces, de manera similar, así como el hombre se puede conocer a sí mismo y tener una identidad por su espíritu, igual nosotros podemos conocer a Dios a través de su espíritu, que puede tener relación, comunión con nuestro espíritu. Recuerden ustedes que Jesucristo dijo que en el último tiempo los verdaderos adoradores adorarían en espíritu y en verdad, porque ese iba a ser el tipo de adoración de los últimos tiempos. Entonces, nosotros solamente podemos agradar a Dios y tener relación con Dios por medio de nuestro espíritu,
teniendo contacto con el Espíritu Santo. Ok, otra parte de tu espíritu es, digamos, lo que produce el control de tu ser. Recuerda que principalmente Dios, cuando sopla en nosotros aliento de vida, Él nos da vida a través del espíritu. Entonces, somos en esencia espíritu, primeramente, después alma y después cuerpo. Entonces, si alguien puede llegar a controlar o tomar posesión de nuestro espíritu, nuestra vida queda a merced de esa persona que lo hizo o de esa entidad. En Lucas 8:29, el Señor Jesús hizo este milagro. Dice que porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Este hombre era el endemoniado Gadareno. Él había sido un hombre normal, sin embargo, a causa del pecado, a causa de trabajos espirituales, de sus mismos pactos y entregas que él fue haciendo a Satanás, poco a poco él fue siendo poseído por más y más espíritus, de tal forma que él perdió el control completo de su vida. Entonces, eh, totalmente los demonios lo controlaban. Pero el Señor Jesucristo hace un milagro. Si tú lees el pasaje, verás que hace un milagro de liberación y este hombre queda convertido en un hombre manso, en su cabal juicio y deseando seguir al Señor Jesús. Todo esto sucede en tu espíritu. Si tal vez tú te has preguntado cómo son los fenómenos psíquicos, ¿verdad? De hipnotizar y otro tipo de manifestaciones mediante las cuales personas mediante hechizos quieren tener influencia sobre otras personas. Bueno, todos estos trabajos se hacen a nivel de tu espíritu, si es que tu espíritu está desocupado y está susceptible. Ahorita vamos a ver cómo tú puedes evitar que esto suceda. También nuestro espíritu puede tener una pertenencia. Nosotros salimos de Dios, sin embargo, por nuestra rebelión, pues nosotros nos separamos de Dios desde el Edén. Sin embargo, en Efesios 1:13 dice que en Jesús, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto significa que hay un sello que Dios pone en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Y ese sello va a ser sobre nuestro espíritu, lo cual implica que si tú eres de Dios y como sello está el Espíritu Santo en tu vida. Y esto nos lo confirma la palabra en Romanos 2:29, que dice que la circuncisión verdadera es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto lo dijo el apóstol Pablo porque había una disputa entre los que decían que eran pueblo de Dios porque eran judíos y eran circuncisos por la ley de Moisés, y los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo, pues ellos no estaban circuncidados, pero también el Espíritu Santo estaba en ellos. Entonces había esa disputa de que ellos no son verdaderos pertenecientes al pueblo de Dios porque no tienen la circuncisión en la carne. Pero aquí lo que el apóstol Pablo dice, la circuncisión fue hecha en su espíritu. Y esa circuncisión es cuando el Espíritu Santo entra a tu espíritu y en ese momento te sella y tú ya no eres de Satanás, tú ya no eres de las tinieblas, tú ahora perteneces al reino de los cielos, a Dios. Ahora, la segunda parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser más bien, es el alma. El alma tiene varias facetas y nada más vamos ahorita a mencionar tres, que es un área donde tienes tú los conceptos, otra donde está tu razón y otra en donde está tu memoria. Los conceptos pues es todo lo que tú percibes a través de los 5 sentidos y te das una idea.
Tus oídos pueden percibir una música, te podrá parecer agradable o tal vez podrás rechazarla. A través de lo que tú has visto y has podido dialogar con otras personas que has escuchado, hay razonamientos que te pueden llevar hacia buenos caminos, buenas decisiones, o tal vez a alejarte de Dios o hacer cosas inapropiadas. También en nuestra mente está la memoria con la cual todo lo que vamos viviendo se va guardando y se va retroalimentando de tal forma que las siguientes decisiones que vamos tomando en la vida son en base a premisas, razonamientos y nuevas decisiones que se toman en base a experiencias. Romanos 1:21 en la versión Reina Valera dice que el hombre sin Cristo, dice que se envaneció o se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es uno de los peligros de la mente, cuando tú solamente confías en tu razonamiento y piensas que por medio de tu razonamiento tú puedes comprender todo, incluso a Dios. Recuerda que Dios es un ser espiritual y Dios no puede ser conocido por medio de tu razonamiento. Así es que esa actitud necia lo que va a producir es que te llenes de argumentos negando a Dios y negando su creación y una serie de creencias o de afirmaciones que pues lo que llevan es que te alejes más y más de Dios. Isaías 26:33 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti sus pensamientos. Si nosotros no tenemos un control en nuestra mente, nuestros pensamientos pueden empezar a girar en torno a un problema, situaciones o tal vez ciertos deseos que tenemos. Y esto hace que nuestras decisiones estén desvirtuadas, que nuestros pensamientos estén girando tan fuertemente en nuestra cabeza que nos creen confusión y nos lleven a tomar decisiones inapropiadas. Sin embargo, dice que si nosotros confiamos en Dios y concentramos nuestros pensamientos en Él, que Él va a guardar nuestros pensamientos en paz y en control. En 2 de Corintios 10:5 dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto se refiere a que la soberbia del hombre levanta argumentos que son contrarios a todo lo que es conocer a Dios y sus principios, los valores auténticos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dando libre rienda a esos argumentos y a esa altivez, pues nos vamos a ir alejando cada vez de Dios. Pero sin embargo, si nosotros conocemos a Cristo y conocemos el pensamiento, la doctrina de Cristo, llega un control a nuestro ser. No quiere decir que tú vas a negar lo que es tu razón, sino que vas a mayor de los porqués y no solamente vas a conocer la parte física humana, sino que vas a entender la parte espiritual y vas a poder comprender mejor la vida, a Dios y tu propia persona. También nuestra alma tiene esta faceta que se llama voluntad. En ella pues tenemos el libre albedrío, que es la capacidad que Dios nos dio para decidir libremente. Sin embargo, nuestra alma puede ser secuestrada, nuestra voluntad puede ser secuestrada y lo que realmente debemos tener es un autocontrol. Efesios 2:2 dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que nosotros sin Cristo simplemente estábamos pensando en satisfacer nuestra carne y todas las decisiones que tomábamos era para satisfacer nuestra carne o lo que nuestros pensamientos deseaban. Entonces, bueno, ese es el ejercicio del libre albedrío. No quiere decir que todo lo que decidamos es malo,
Pero sin embargo, si estamos acostumbrados solamente a hacer nuestra voluntad y nunca tomamos en consideración los planes y propósitos de Dios, muy seguramente vamos a hacernos nosotros mismos un Dios y vamos a vivir una vida sin control. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26, dice que el siervo de Dios con mansedumbre debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Entonces, esto nos habla que aunque en teoría pues tenemos libertad para decidir, sin embargo, dice que hay personas que están atadas con un lazo al diablo y que el diablo ha tomado control de su voluntad. Esto es que a través de argumentos, a través de pecados corporales, a través de soberbia, el diablo tiene diferentes métodos para impedir que las personas vengan al conocimiento de Dios y que hagan solamente, bueno, ellos dicen, yo solamente hago lo que yo quiero, pero la palabra nos enseña que el que hace su voluntad, y si su voluntad es pecado, entonces está obedeciendo a aquel que lo lleva al pecado. ¿Y quién es ese? Pues es Satanás. Entonces, no existe la libertad absoluta en el ser humano, porque nuestra voluntad es débil. Si nuestra voluntad depende de nuestras propias fuerzas, tarde o temprano vamos a ser presa de los designios y tretas de Satanás y del mundo. En Hechos 24-25, al explicar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el día del juicio que vendrá, Félix se asustó y le dijo, vete por ahora. Cuando de nuevo tenga tiempo, volveré a llamarte. Puse este versículo porque nos explica que San Pablo, pues predicándole a este importante personaje, Félix, este hombre, Félix, tenía hambre de Dios. Dios estaba motivando su espíritu a buscar, él sabía que le hacía falta algo. Y entonces Pablo pues empieza a hablarle de diferentes cosas del Evangelio, pero cuando llegan al tema de justicia y dominio propio y el juicio que vendría, él se asusta. ¿Por qué le causó tanto impacto? Pues es que realmente vamos a ser juzgados por los actos que nosotros decidamos hacer o nos abstengamos de hacer en nuestra vida. Si tú decides y haces el bien, Dios va a estar contigo y Dios te va a premiar. Pero sin embargo, si tu vida no tiene control y estás continuamente decidiendo por cosas que desagradan a Dios, perjudican a tu familia, perjudican tu persona, perjudican a tu prójimo, entonces tú vas a ser juzgado un día delante de Dios. Entonces, esta cuestión del dominio propio es muy importante porque significa que Satanás y tú ya no van a estar a merced de estas fuerzas más poderosas que tu voluntad, sino que Dios puede darte este dominio propio para que entonces tú puedas nuevamente tener control sobre tu vida, sobre tus decisiones. También en el alma está la parte de los sentimientos, los cuales son muchísimos. Hay un sinnúmero de sentimientos que podemos experimentar. Sin embargo, aquí yo retomé los más importantes que pueden beneficiar o afectar nuestra vida. Y el primer sentimiento que Dios nos pide que tengamos está en Lucas 10:27 y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que lo primero que nosotros tenemos que hacer es decidir amar a Dios, buscarle, conocerle, para poder amarlo. Tal vez alguien me dirá, yo no sé cómo amar a Dios. Pues simplemente empieza a leer la Biblia, empieza a conocer a Dios y te vas a dar cuenta que es Dios, cuántas cosas Él ha hecho por ti. Y a través de conocerlo, tú vas a ir desarrollando un amor, un aprecio por tu Creador.
También, por otro lado, dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, entonces habrá un amor por ti mismo y también podrás tú reflejar un amor por tu prójimo. Ok, segunda de Samuel 13:15 nos tipo de sentimiento que pues normalmente la gente dice que es amor, ¿verdad? Los primeros dos amores que ahorita hablamos en Lucas 10:27, el amor a Dios se llama amor ágape y el amor al prójimo se llama amor fileos. Pero sin embargo hay otro tipo de amor que es el amor eros o el amor carnal. Este amor no quiere decir necesariamente que sea malo o satánico, pero sin embargo si le damos rienda suelta, sin control, sin obedecer las leyes y estatutos de Dios, puede derivar en una catástrofe. Y fue lo que sucedió con estos dos hijos de David. Dice en 2 de Samuel 13:15 que Amnón, que era uno de los hijos de David, codició y estaba deseando dormir con una jovencita que era su hermanastra. Y entonces él, con engaños, le dijo a David que estaba enfermo y que si podía enviar a su hermana para que le diese algo de comer porque estaba en cama y no podía él atenderse. Entonces David en su inocencia le da orden a su hija que vaya a atenderlo. Él, aprovechando que estaban solos, la forza, la viola. Entonces, después de haberla poseído, dice la palabra que él tuvo un aborrecimiento muy grande, un odio, y el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Entonces, lo que el hombre muchas veces piensa que es amor o hacer el amor, realmente no es amor, sino que es simple deseo carnal y eso no deja ningún buen fruto si es que nosotros andamos en la carne. Sin embargo, digamos, dentro del matrimonio, lo que es la relación de pareja es algo santo y es algo que deja un fruto de bendición para ambos, para el esposo y para la esposa. Mateo 18:21 en la versión Reina Valera dice que Pedro se le acercó y le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? A veces podemos tener resentimiento contra las personas, no queremos perdonar, sentimos odio, sentimos eh, un rechazo. Bueno, este es un sentimiento que el Señor Jesús dice, pues tienes que perdonarle no solamente 7, sino 70 veces 7. Y aunque los sentimientos nacen de una forma natural en nuestro corazón, quiero decirte que tú tienes control sobre esos sentimientos y tú debes obedecer lo que dice la palabra de Dios y hacer que esos sentimientos que no son buenos se aparten de ti y cambiarlos por los sentimientos correctos. ¿Cuál sería el sentimiento contrario al aborrecer a una persona? Pues es perdonarla, es amarle. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe por ella y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa esto? Que hay otro tipo de sentimiento que se llama amargura. Y esta amargura significa una persona que no ha perdonado y lleva por muchos años esa persona atada, esa situación que le causó daño. Y entonces esa amargura empieza a contaminar a sus familiares, a las personas que le rodea, y esa persona no puede ser feliz. Tal vez de una ruptura, de una relación con otra persona, pues quedan resentimientos y tal vez quiere iniciar otra relación con otra persona, pero aunque está viviendo con esa persona, vuelven a brotar esos sentimientos de amargura y se rompe la relación y entonces buscan una nueva persona para pues probar nuevamente y tratar de encontrar el amor,
pero mientras la amargura esté en su vida, el ciclo se repetirá y podrá tener muchas parejas, sin embargo, no podrá librarse de esa raíz de amargura. Solamente Cristo puede romper ese sentimiento y puede hacer que la persona venga a una libertad verdadera para amar. Hebreos 12:28 dice que así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Otro sentimiento importante es gratitud. Y nosotros debemos de vivir agradecidos con Dios por todas las cosas que nos ha dado. Si nosotros tenemos sentimientos de amargura, de pobreza, sentimientos de resentimiento contra Dios, y sentimos que la vida nos debe, que Dios nos debe, que la gente nos debe, entonces no podremos ser felices. Mas si por el contrario entendemos que lo que tenemos es gracias a Dios y empezamos a buscar a Dios y empezamos a ver todas las cosas maravillosas que Dios nos ha otorgado, entonces puede cambiar nuestra perspectiva y entonces tener una actitud de agradecimiento a Dios y por ella empezar a recibir bendición. Dios se agrada cuando nosotros somos agradecidos y también nos recompensa. Bueno, entonces estos son los componentes de nuestra alma. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver nuestro cuerpo, bueno, pues requiere un cuidado físico, claro que sí. En Deuteronomio 14:3 dice que no debemos comer nada abominable. Y conforme a lo que dice en este libro, hay toda una lista de animales inmundos. Nosotros como cristianos en Cristo Jesús, ya en este nuevo pacto, podemos comer según los apóstoles lo enseñaron, eh, algunos alimentos más de los que restringe esta lista. Sin embargo, hay otros alimentos que el mismo Espíritu Santo nos va a dar a entender que nos pueden perjudicar. De hecho, todo aquello que nosotros sintamos que tiene un trasfondo abominable u oscuro, nosotros no debemos de comer de esos alimentos. Se dice que esta pandemia que ahorita estamos padeciendo, pues fue por no solamente por insalubridad, sino también por el consumo de animales que no están permitidos normalmente en otros países. Y pues Dios estableció eso porque hay ciertos virus y hay ciertas mm, enfermedades que están en ciertas especies que pueden contaminarnos a nosotros. Y bueno, es una de las teorías que dice que es lo que desencadenó esta pandemia. Y también algunas otras enfermedades, como el SIDA, como el ébola, también se dicen que tuvieron su origen en el contacto por consumo del hombre a animales impropios. 1 Timoteo 4:8, que el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en sumisión a Dios es mejor. Entonces, bueno, tienes que cuidar tu alimentación, no comer nada impuro, comer pues lo que nos dice la ciencia, ¿verdad? Todo lo que es pues frutas, verduras, cuidar tu peso. Sin embargo, también debemos hacer ejercicio, pero no centrarnos como que solamente el cultivar nuestro cuerpo es lo único que debemos hacer, sino que no perder de vista que tenemos que entrenarnos para la tarea que Dios nos ha encomendado, que es seguir sus caminos. 1 Corintios 3:17 dice que Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Puse este versículo porque hay muchas personas que me han dicho, pero es que en la Biblia no prohíbe el cigarro, no prohíbe pues la pornografía, no prohíbe pues no sé, las drogas. Bueno, la palabra aquí nos deja muy claramente que todo aquello que destruya tu vida, que destruya tu mente, que destruya
tu integridad. Estás atentando contra tu cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, puedes ser castigado por destruir lo que Dios te ha dado. Dios te ha hecho administrador de lo que tienes. Por lo tanto, pues como un buen administrador, no como un dueño, debes de no exponerlo a cosas que lo destruyan. También nuestro cuerpo, pues debe ser cuidado de vicios, de excesos y pecados que vienen directamente en contra de nuestra naturaleza. Primera de Juan 2, 16 dice que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Entonces significa que todo lo que está en el mundo no quiere decir que sea malo, pero sin embargo, si yo solamente estoy pensando en satisfacer mi carne, en satisfacer mis ojos y en vivir en la vanagloria, en la soberbia, en los lujos que este mundo me dice que yo debo vivir, entonces realmente no voy a agradar a Dios. Estoy exponiendo mi vida, mi cuerpo a excesos que me van a perjudicar. Proverbios 2:14 dice que hay personas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Perdón, ¿qué significa esto? Significa que el continuar con esos excesos nos van a llevar a vicios y los vicios nos van a conducir a perversiones. Si la persona pues se destruyera a sí misma, pues sería afectada solamente ella, pero sin embargo, la perversidad del vicio perjudica a otras personas, perjudica a la sociedad, perjudica a los seres que le rodean, a su familia. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos permitir que ningún vicio se apodere de nosotros. Tenemos que mantenernos libres. 1 Corintios 6:18 dice que debemos huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí en este aspecto, recuerda tú que la palabra dice que Dios hizo a un hombre para una mujer. Entonces, lo que sucede es que cuando un hombre, pues en este caso se une a una mujer, se convierte en uno con ella. Porque también en este pasaje, unos versículos antes, dice que el que se une a Cristo es un espíritu con Cristo. Entonces, no puede ser posible que yo me esté uniendo a diferentes mujeres, porque entonces lo que va a pasar es que voy a ir perdiendo mi identidad, porque yo me estoy haciendo parte de los espíritus y cuerpos de otras personas. Entonces esto gradualmente va a ir contaminando mi vida, porque si esas personas también en su ser no solamente tienen, digamos, su espíritu humano, sino que están contaminadas con otros espíritus impuros, esos espíritus también me van a contaminar. Y entonces es la razón por la cual la persona que se entrega a la fornicación, al adulterio, cada vez va siendo atada y va perdiendo su identidad y va destruyendo su vida y todo lo que le rodea. No le importa, ¿verdad? Es como una droga que viene a su vida y continúa hasta perderlo todo. Bueno, nuestro cuerpo también puede cautividad sin que estés dentro de una cárcel. Romanos 7, 23 al 24 dice que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios nos dio el cuerpo no para que nosotros sintamos que nuestro cuerpo es una prisión y es una cárcel, porque continuamente nosotros sentimos tentaciones y nuestro cuerpo nos quiere jalar hacia cosas que son destructivas. Entonces, esa ley
que está en nuestro cuerpo y que se revela contra la ley de nuestra mente es más poderosa que nuestra voluntad, y por lo tanto necesitamos un poder que nos pueda liberar. El apóstol Pablo decía: ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me está conduciendo a la muerte? Bueno, pues tal vez tú estés en esta situación. Tal vez tú estés atado en cadenas de algún vicio, alcohol, mujeres, pornografía. Tal vez estés en drogas, tal vez estés habituado a hacer negocios ilícitos, debas dinero y estás acostumbrado a deber siempre. Tal vez tu vicio es pues el juego, los juegos de azar. No sé, hay tantos vicios en este mundo que cualquiera de ellos nos puede destruir. Pero hay una solución si es que tú quieres vivir una vida íntegra y libre. Y esa solución es que Dios nos ha dado un poder para poder estar libres. Es una nueva naturaleza de la cual nos habla Juan 1:12. Dice que a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios no es una persona común. El Hijo de Dios ha recibido un poder para poder comportarse como hijo de Dios. No quiere decir que se le quita el libre albedrío, ni se le quitan las tentaciones. Ahí están las tentaciones y él puede decidir. Pero sin embargo ya no está atado al diablo, ni a sus pasiones, ni está atado a su carne. Aunque la carne quiera jalarlo, esa cadena está rota por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vivir en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Romanos 8, 1 al 2 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esto significa que si yo vivo conforme a mi carne, estaré condenado. Pero sin embargo, si yo estoy en Cristo Jesús y ando conforme al Espíritu, entonces la carne va a ser sometida. Mi carne va a ser... Y más abajo lo explica, dice, porque la ley del Espíritu. Y cuando vemos Espíritu con mayúscula significa Espíritu de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, quiere decir que la única forma por la cual yo puedo vivir una vida santa y libre y puedo llevar a mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a vivir una vida apartada y limpia para Dios, solamente es con el poder de Jesucristo y de su Espíritu en mi vida. Ellos son los que me libran del poder del pecado, de la ley del pecado que me conduce a la muerte. También la palabra de Dios nos explica en Romanos 8, 10 y 11, que si Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto significa que Cristo, cuando está dentro de mí, porque cuando tú te arrepientes y pides perdón a Cristo por tus pecados y tú crees que Él murió en la cruz para salvarte y le invitas a entrar en tu ser, en ese momento Jesús empieza a vivir en ti. Y tu cuerpo físico, aunque está vivo, sin embargo, por causa de la cruz, por causa del sacrificio de Cristo, ha sido sometido. La naturaleza carnal ha sido derrotada. El cuerpo, digamos, la tendencia hacia el pecado que tenía tu cuerpo ha sido derrotada. Y entonces es el poder de Jesucristo y la vida de Jesucristo la que empieza a dominar sobre todo tu ser, sobre tu espíritu, sobre tu alma y sobre tu cuerpo. Y entonces
es el Espíritu de Cristo morando en nosotros y el poder de la resurrección que dice aquí que levantó a Cristo de entre los muertos, que da una nueva vida a nuestro cuerpo mortal por su Espíritu. Esto significa que esos deseos y pasiones malignas son cambiadas por el poder del Espíritu por buenos deseos. Si tus miembros antes estaban entregados al pecado, entonces ahora por el Espíritu, tus miembros, tu cuerpo, tus pensamientos, tu alma, tus emociones, tu espíritu, todo tu ser desea hacer el bien y está pensando la forma cómo poder agradar a Dios y beneficiar a otros. Es un cambio completo de enfoque en tu vida. Antes tú vivías para tus placeres, para tu carne y destruías tu vida y todo lo que estaba alrededor. Cuando vienes a Cristo, entonces todo cambia y ahora tu foco es Dios, tu centro es Dios y lo que tú tratas de hacer es llenarte de Dios, buscar más de Dios, entender su voluntad y poner tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu cuerpo, tus manos, todo tu ser, tu espíritu para agradar a Dios y para beneficiar y bendecir al prójimo. Y de esta forma tu cuerpo, tu alma y tu espíritu son apartados por Dios, son limpios y son agradables a Dios. Gálatas 5, 22 al 23 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Entonces, estas cosas tú las vas a experimentar en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Vas a sentir amor, gozo, paz, ¿verdad? Todas estas cosas como un resultado natural de haber iniciado y continuar en esa relación con el Espíritu de Dios. Bueno, pues, estimado hermano, quiero decirte que es una responsabilidad muy grande que tenemos como hijos de Dios, el poder vivir en la presencia de Cristo, el poder vivir en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que si tú estás atado a alguna de estas pasiones en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, Cristo Jesús puede libertarte. Tú puedes orar a Dios y decirle, Dios mío, yo ya no quiero ser cautivo. Yo quiero que tú me libertes. Yo quiero vivir una vida íntegra y agradable a ti. Si yo sigo en este camino, yo sé que me voy a ir al infierno. Y eso no te lo digo yo. Eso te lo está diciendo tu espíritu. Porque Dios ha dejado dentro de tu ser un testimonio. Alguien que te dice, andas mal. Y si tú no te arrepientes, te vas a perder. Yo te invito en el nombre de Jesús que tú en esta noche, tú hables con Cristo y tú le digas, Jesús, yo necesito tu libertad. Yo necesito vivir en la llenura de tu presencia para que las pasiones, los deseos, mi carne, todo sea sometido y entonces pueda yo vivir agradablemente delante de ti. ¿Qué va a resultar como producto de esta decisión? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, vas a dejar de perder dinero, vas a hacer feliz a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Vas a ser una persona productiva en tu trabajo y Dios te va a ir levantando poco a poco. Pero si tú eres rebelde, como yo lo fui, ¿verdad? En el pasado, quiero decirte que producto de nuestra rebelión vienen muchos golpes en la vida, mucho daño a las personas que amamos. Y yo quiero evitarte esto en el nombre de Jesús. Yo te invito a que oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque cada corazón. Señor, tú eres el Maestro. Tú eres el que nos enseñas a todos. Yo lo único que sé, Señor, es que estaba perdido y que tú me salvaste. Y que ahora, Señor, yo quiero caminar contigo porque en ti hay libertad. Y es lo que quiero transmitir, Señor, a cada hombre. Sí se puede vivir una vida íntegra, sí se puede vivir una vida santa, pero no la podemos vivir con nuestras fuerzas ni con nuestra voluntad. Necesitamos orar, ayunar,
arrodillarnos delante de ti, pedir perdón, Señor, y clamar por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, para que podamos vivir honestamente y santamente como tú lo deseas. Yo quiero, Señor, llegar a tu presencia. Yo quiero que mis hermanos y mis amigos, ellos también puedan llegar delante de ti, Señor, y recibir un galardón por haber utilizado el dominio propio y por haber obedecido tus caminos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tu verdad rompa cada cadena, Señor, para que verdaderamente seamos hombres de verdad, íntegros, una luz, Señor, en medio de este mundo de tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Estimado hermano, Dios te bendiga. Te amo en Cristo Jesús y estoy a tus órdenes. Amén.